Durante estos últimos días he estado investigando exhaustivamente todo este fenómeno de los Therians, cuando de repente me crucé con un vídeo de Doraemon curando al Therian original del anime. Míralo con tus propios ojos. Doraemon acaba de curar el trauma de toda una generación, y es un vídeo hecho por IA. Así que viendo esto, ¿qué otras locuras podría llegar a conseguir la inteligencia artificial? ¿Podría arreglar la animación de la tercera temporada de One Punch Man? ¿Podría conseguir que Violet Evergarden deje de ser un somnífero? ¿O más inimaginable aún, podría la inteligencia artificial conseguir que la parte 2 de Chainsaw Man pase del 3? La verdad es que el futuro de la industria es incierto con todo el avance a pasos de gigante que tiene la IA, y yo no sé qué puede hacer la industria del anime para no quedarse atrás, por lo que mejor voy a dejar que alguien que de verdad está involucrado con la industria lo explique mejor que yo. Buenos días, soy PewDiePie, creador del apocalipsis de YouTube. Pero eso no tiene importancia, ya que he hecho un madrugón histórico. Acabo de ir a por churros y ahora me dirijo a WIT Studios para hablar del futuro que le depara a la industria. Soy el director de WIT Studios y en el vídeo original he tenido los huevazos de decir que hemos hecho todo Shingeki. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Bueno, ¿y tú quién mierda eres? Me too. Por favor, no vuelvas a hablarle. Bueno, PewDiePie, ahora te voy a enseñar lo que tenemos planeado para que la inteligencia artificial no nos quite el trabajo y salvar a la industria del anime. Hemos integrado un pequeño cuadrado a cada lado de la pantalla para que tu atención no deje de estar centrada en la pantalla en todo momento. Es increíble lo entretenido que me siento en este momento. Soy el autor de Vinland Saga, ya sabes, el anime favorito de la peor persona que conoces. Y la verdad es que me he dado cuenta de que cada vez más gente ve animes a través de edits de TikTok, como por ejemplo el 80% del fandom de Jujutsu Kaisen. Así que hemos pensado en implementar los edits dentro de los propios capítulos de anime, para atraer a todo ese público de TikTok. Mira, ahí va un ejemplo. Ela sobe no baile, presión, mina linda, perigosa, roupa meu corazón. Eso ha sido una auténtica mierda. También queremos apelar a un público más adulto, así que hemos firmado una pequeña colaboración con el canal Historia. Muy buenos días, soy el Capitán Barbacuello y trabajé de pirata en Menorca a jornada completa durante muchos años, y os diré qué hay de cierto en lo que sale en One Piece. Vale, aquí Nami tiene razón. Para curar el escorbuto hay que consumir muchos cítricos. Esto es de muy mala educación en la Grand Line. Tienes que atacar con una espada igual de grande que tu oponente, si no es una gran falta de respeto. Ok, esto es completamente ilegal. Es imposible que un pirata golpee a un dragón celestial. Esta escena es completamente falsa. Lo más parecido que he visto a esto fue una vez en la que un sueco en un puente... Bueno, PewDiePie, nos hemos dado cuenta de que YouTube es muy popular, así que hemos contratado a youtubers para que hagan reseñas del capítulo a tiempo real. ¿Qué onda, gente? Soy el perro que sirve café y para nada fui sobornado por el gobierno de Asturias y David Production para hacer esta reseña simultánea, pero debo admitir que recibí algún que otro billete obviamente sin declarar. Según el guión que me pasaron, digo lo que estuve viendo, parece que tenemos un crossover entre las poderosas caballas de Uma Musume y el humilde Steel Ball Run. La verdad es que tiene toda la pinta de que va a ser mejor que tu anime favorito. Hola, soy Kojima y no tengo nada que ver con el anime, pero he propuesto la idea de enviar a los personajes de anime a distintos shows de televisión para que más gente pueda conocerlos. Vale, tiene que salir bien. Por favor,
Que entre la China. Bueno, Kaneki, como protagonista de Tokyo Ghoul, quería preguntarte qué se siente al comer niños. ¿Cuál es la parte del cuerpo que mejor sabe? No lo sé, Ellen. En Anteiku no comemos gente. Ah, ¿no? ¿No lo hacéis? No. ¿Sabes, Kaneki? A decir verdad, yo también tengo algo de Ghoul. De bărbat, pur, proaspăt extras din Paul, cu niște caramel și fulgi de Snickers de culoarea lui Paul. Așa am creat McFlurry cu aromă de Snickers. Vale, a ver, ¿qué senpai queremos? ¿Queremos un senpai niga? Hoy quiero presentaros a Calatras, que es un blogger que se dedica a hablar de manga y anime principalmente. Te lo juro que pareces una loli super kawaii, no sé por qué te me haces tan parecida a una chica de tipo anime. Y a mí que me encanta el anime, no sé, me encanta tu cabello y wow, ya tienes un admirador más. Bueno, ¿qué ha sido esa mierda? Señor director, mientras decías todas esas gilipolleces, la inteligencia artificial ha animado todos los mangas, las novelas visuales y los juegos móviles que existen. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos a tirar del Skytree como los buenos japoneses que somos. ¿Y tú qué harás, PewDiePie? What the fuck? Uy, no. Eso es de muy mala educación en la Grand Line. La verdad es que...